Gabriel Romano. Marisa, porque claro, muchos pueden decir, bueno, qué fantástico, resolvimos el asunto incorporando tecnología y ya está, con esto no pasa nada. Sin la intervención de los operadores, en este caso policiales o los operadores del MIDES, sin la intervención de un equipo que trabaje utilizando esa herramienta, esto es como poner, digamos, no resuelve nada. Una cataplasma. Exactamente. Palabras nuevas. Acá lo interesante no es la incorporación de la tecnología por sí, sino cómo la incorporación de la tecnología nos da herramientas para operar en estas situaciones, ¿no? Nosotros siempre decimos cuando trabajamos en los procesos de capacitación y de información al personal sobre el funcionamiento de la tecnología, que lo clave es el capital humano. Claro. La tecnología es herramienta, tiene que funcionar bien. Obvio. Sin lugar a dudas. Es importante que funcione bien y para eso hay mucho trabajo que se está haciendo también. Pero la clave es la respuesta desde el centro de monitoreo en esa referencia diaria, cotidiana que tienen con el ofensor para tratar de deshabilitar conductas transgresoras y con la víctima para apoyarla, para sostenerla. Pero además hay otro actor que es cuando se necesita la respuesta policial de emergencia. El centro de monitoreo está recibiendo alrededor de 10.000 alertas diarias que tienen que procesar. Algunas son alarmas que no es necesario ni siquiera gestionarse, pero otras requieren respuestas de emergencia inmediata. Y en esas respuestas inmediatas es fundamental que el patrullero que llega también, el policía que llega en el patrullero, tenga primero un mínimo entrenamiento, capacidad para entender la situación, porque el patrullero se dirige en primera instancia siempre hacia la víctima, que es el sujeto a proteger. Y ese personal que tiene que tener la capacidad también frente a una respuesta de alarma de emergencia, de responder de forma inmediata, también tiene que tener elementos que nosotros hemos encontrado que en los 3 departamentos en los cuales está funcionando, en San José solamente en Ciudad del Plata, ¿verdad? Pero en los 3 departamentos ha habido un proceso también de trabajo con los policías de las jefaturas para que estén más sensibilizados, con mayor conocimiento de la temática y que puedan responder en los tiempos de emergencia que se necesitan cuando hay una alarma. Bien, nos van quedando 3-4 minutitos. Sí, algunos datos de esos bien concretos. ¿Cuántas personas hoy están utilizando esta tecnología? Bueno, en el bloque anterior veíamos la información, ahora es muy dinámica. Claro, seguro. Las cifras son muy dinámicas. Actualmente estamos en 270 personas en el sistema que han pasado por el sistema. ¿Que han pasado? Sí. 270 dispositivos. Por claro, persona. seguro. Sí, está muy bien la puntualización. Y actualmente hay 92 dispositivos. 92 casos. Y en San José y en Canelones, en San José solo me decías en Ciudad del Plata. Ciudad del Plata. ¿Y en Canelones? En Canelones, en las 4 unidades especializadas tienen casos. Todo el departamento. Sí. Todo el departamento. Veíamos en el informe que el nivel de reincidencia, en el caso de quienes usan, es bajo. Sí. Eso es un avance notorio, es como una primera cuestión notoria de avance, ¿no? Porque... ¿Y desde que se colocó la primera tobillera no ha habido ningún asesinato en ese caso de esas mujeres? ¿Cómo es esto? No, por suerte no. Bueno, sí, pero ninguna situación de riesgo tampoco. Que pusiera en riesgo la vida de una persona tampoco. Sí, lo único notorio fue alguien que se la sacó al principio y se había ido a Buenos Aires y no se le ubicaba, pero después... Hay algunos casos más que también digo yo por suerte... Ese fue el más emblemático porque... que hay ruptura de tobilleras y que necesita una intervención realmente de emergencia inmediata y donde la policía está hasta que la persona aparece. Claro, esto es interesante que nos contaba, cuando el programa empezó a hacerse operativo nos contaban. En caso de que, por ejemplo, alguien rompa la tobillera y se pierda contacto, lo que hace la policía es va hacia donde está la víctima y no sale a buscar al victimario. Y eso es interesante, obvio. Cualquiera de nosotros razonando rápido, diría, hay que salir a buscar a este hombre. La lógica te lleva a eso, claro, pero en realidad... hay que ir donde está la víctima. Exacto. Y se sale a buscarlo, pero protegiendo a la víctima. Exactamente. Y esto es bien interesante, ¿no? Sí. Ella permanece con la custodia policial hasta que él es ubicado. Y exactamente. Nunca se la deja, en esos casos, sola
Y eso es obvio, sí, avance y pico, ¿no? Sí, esto obviamente es el típico trabajo de 24 horas los 365 días del año. Sí. En la noche, por ejemplo, ¿hay una experiencia diferente o es más o menos se la misma comporta- casuística del día? No, depende del movimiento de las personas también, si trabajan o no trabajan, pero básicamente es un poco más tranquilo. Sí, También obviamente. han habido episodios bastante fuertes, también han pasado de noche. O sea que depende de las personas en Claro. realidad. Ujú. En ese entrenamiento, y como última pregunta por hoy, al llegar a una comisaría común, una seccional cualquiera que no sea una seccional, se le exige mucho a la persona que llega, es decir, la mujer llega y ¿qué tipo de recibimiento tiene, por ejemplo? Nosotros Vengo porque me acaba de dar una trompada mi marido y sí, no tiene nada, a la mujer no se le ve nada, por ejemplo. Ujú. Y vengo a denunciar eso. En primer lugar, como información, la denuncia se puede hacer en la seccional policial o en las unidades especializadas de violencia doméstica, que hay 34 en todo el país. Por supuesto que si las personas tienen conocimiento o información de la unidad especializada es el ámbito más idóneo para ir, pero toda seccional puede tomar una denuncia. Está protocolizado a través de un decreto que es el 317/10, todo lo que es el procedimiento policial, donde hay un capítulo que es sobre la actitud policial. Esto nos parece que es fundamental porque es bien diferencial a otros delitos. Claro. Se necesita una determinada actitud de escucha, de no juzgar, de poder traducir lo que está diciendo una persona que está alterada, que está confusa, que está indecisa. Sí, que necesita ayuda. Tiene que la persona, el policía que está tomando la denuncia, tiene que tratar también de generar posibilidades de ir a los temas que son más importantes, porque acá se hablaba en el bloque anterior de la justicia. El policía tiene la responsabilidad como auxiliar de la justicia de informarle información que sea efectivamente... Sí, la mayor cantidad de elementos para que el juez decida. Exacto. O sea, la decisión se va a tomar sobre la información que la policía le otorga y por lo tanto nosotros estamos trabajando mucho para mejorar que esa información sea objetiva. Y a la víctima lo que se le va a pedir es información que pueda al policía ubicar a través de lo que está establecido también como algunos elementos que son factores, decimos nosotros, de riesgo, si efectivamente toda situación es particular, toda situación es única y por lo tanto en cada una de ellas hay que hacer indagatoria de algunos aspectos que luego va a seguir profundizando el Poder Judicial a través del proceso de investigación, pero básicamente nosotros queremos que esa información sea objetiva, sea clara y vaya a aquellos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, si factores de riesgo y que también están en el sistema para recomendación en tema como factor de riesgo para tobillera son los antecedentes en violencia doméstica en particular. Es decir, si esa persona a veces la reiteración que tanto inhibe a veces o genera rechazo, frustración en las personas que están alrededor de una situación de violencia, es un factor de riesgo. Si existe porte o tenencia de arma, si el arma fue utilizada en los episodios de violencia, si la persona hace consumo abusivo de alcohol o de drogas, no son causales, pero son factores de riesgo. Claro. El tema de la frecuencia, es decir, en general la violencia doméstica se va generando como una espiral, donde la frecuencia y la intensidad son cada vez mayores. Eso es un elemento que también es necesario captar en una primera entrevista con una persona que sufre violencia. Se nos fue el tiempo por hoy, pero esto nos abre un capítulo para que nos volvamos a encontrar próximamente, porque hay todo un protocolo, obviamente está muy claro, que no se improvise y que se trata de preparar a todos los policías en todos los rincones del país. Muchísimas gracias por haber estado hoy a las 2. Y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Sí, hay mucho trabajo por delante. Exactamente. Gracias, Gabriel Romano. Nos reencontramos la semana que viene. Y lo mismo a ustedes, los esperamos la semana que viene.